que el discurso nos dejó. Repercusiones, furcios, perlitas, abucheos y defensas. Todo esto pasó en la Asamblea Legislativa. Yo creo que fue un discurso muy serio, responsable. La verdad que los conceptos vertidos fueron mediocres y están dirigidos a un núcleo duro de votantes y no al conjunto de la sociedad. Mostró el país que tenemos. Algunos se enojan, pero es el que tenemos. La inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Nosotros nunca vinimos de ese modo a relacionarnos con la expresidenta de la Nación cuando ella hacía sus discursos, más allá de que nos gustara o no. Ellos tienen otro estilo, son mucho más agresivos, Si escucharon pocos gritos, bueno, resulta difícil soportar tanto agravio en silencio. Siempre hay algún intolerante que no quiere escuchar. Si se puede, hay voluntarismo, y en el lugar de voluntarismo, que está bien tenerlo, hace falta que nos cuente qué va a hacer con la economía. Lo que tenemos que hacer es poner cada uno de nosotros lo mejor para resolver los problemas de la gente. No alcanza con peleas tribuneras. Me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal a la niñez. Proyecto de autoría de la doctora Carrió. Tuit de Elisa Lilita Carrió. Impresionante discurso. Te felicito, Mauricio. Es un diagnóstico realista más que duro, ¿no? Creo que hay que aceptar la realidad. Decir que la Argentina de hoy es una Argentina peor, con indigencia a la recibida después en el 2003, es una mentira absoluta. Creo que es un deber del presidente informar el estado del país que encontramos. A mí me pareció pobre el discurso. Me pareció además una mirada del pasado muy cegada, también muy maniquea, si es que quieren superar las diferencias y mirar al futuro. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo hablamos. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Le costó caro a los argentinos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy atentos en su acotación. Les vengo a decir que esto lo tenemos que construir juntos, así que me alegro que hayamos tenido una primera tarea, que la hagamos hecho juntos. El presidente Macri saluda a la gente en la calle, observen ustedes. Sí, parecía que se estaba yendo, pero sin embargo se desvió y fue rápidamente al encuentro de la gente que está ahí para saludarlo, abrazarlo. ¿Qué te pareció Macri, que finalmente habló de herencia? Muchos decían no va a hablar de herencia, recomendado por Donald Barba, y finalmente lo hizo. Tapones de punta, ¿sí? Una versión corregida de la vieja historia de la herencia, o sea, gobierno que viene le echa la culpa al anterior de todo. Pero acá a mí me llamó la atención un detalle, que Macri reivindica a Kirchner. Reivindica al Kirchner que hablaba del superávit primario y de mantener las cuentas y de sentarse arriba de la caja para que la economía funcionara. Yo vi a un Macri tirándole mensaje tras mensaje a todo el peronismo que no era cristinista dentro de la Cámara. O sea, tratando de armar una alianza que le permita la palabra de moda, porque es muy curioso que desde que asumió Macri, todo aquel que entró a la Casa de Gobierno, fue a una reunión o hizo alguna declaración o algo, el tema es la gobernabilidad. O sea, como que lo que está en juego en la Argentina es la posibilidad de que Macri pueda gobernar, y eso lo plantean muchos los peronistas y también se plantea desde el propio macrismo. O sea, yo vi un discurso más allá de las buenas intenciones, los anuncios, algunos de ellos de un sentido social que está bien. Lo que vi a Macri haciendo por primera vez en el escenario principal de la democracia, si querés, que es el Congreso de la Nación, diciendo a vos, 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 venga, vamos a hacer esto, y ustedes, que son los culpables de todo, córranse. Me parece que ese es el nuevo escenario que quiere plantear Macri, y a todos los demás los vi haciendo sus declaraciones y sus comentarios también, queriendo llevarse su propio pedacito del bloque del Frente para la Victoria, que estoy yo. Hasta que quede el cristianismo Mario, buenas aislado. noches. Hola, ¿cómo Bueno, lo estás? escucho. Bien. ¿Cómo fue el día de hoy? No, un poco lo que decía Eddie. Creo que hay datos de la realidad. Para mí el discurso fue un discurso racional. Normalmente los presidentes en este comienzo de periodo
sobreabundan a veces en promesas, pero yo que fui uno de los que más que reclamar, los que comenté públicamente que era necesario no buscar la herencia ni echar la culpa. Y tampoco el país que teníamos, sino el que tenemos, el que está ahora, y del cual se tiene que hacer cargo el que ganó. Eso está claro, y resolver los problemas el que ganó. Pero desde ese punto de vista me pareció bien, y después se puede compartir o no, pero trazó una hoja de ruta, aparece como modesta al principio, pero con bastante realismo, tanto lo social, bastante equilibrada, y después de la situación de default en que ha estado el país, la situación de quiebra y el panorama que se plantea, me parece que no se podía sobreactuar tampoco en las promesas, pero hubo datos importantes. Yo estuve en los últimos mensajes de Cristina, inclusive el último de las 3 horas y media. Hay un juego ahí que se da, algunos los hacen. Muchas gracias. Pero en realidad no es que se vaya en contra del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria ha actuado. El gobierno de Macri tiene menos tiempo que el verano. Y desde el primer día ha tratado de instalar de que el gobierno está terminando el mandato, no que ha llegado. Yo le dije en Olivo al presidente que si se descuidaba, en 60 días le iban a decir que le dejaron el país en deflación y que él hizo nacer la inflación, que fue un poco lo que Diana Conti dijo hoy cuando terminó la sesión. Entonces, memoria colectiva, responsabilidad colectiva y que cada uno la asuma como corresponda. No estamos ni frente a Dios, ni frente a la magia, como también decía Juliana, Di Tulio, estamos frente a una realidad compleja. Y termino con esto de lo que decía Eddie recién, que yo comparto. 13 años... El Frente para la Victoria tuvo 135 votos férreos en una mano, entre aliados y propios, virtud o defecto. Lo cierto es que el Congreso era como una escribanía, porque el año pasado tuvimos 7 sesiones nada más, de las cuales 6 fueron especiales y una sola ordinaria. Entonces, ahora es el primer Congreso, después de tantos años, a donde quien gobierna no tiene la mayoría absoluta en la Cámara. No es la primera minoría, pero es minoría. Entonces, ¿a qué está obligado? Está obligado al consenso. Y yo soy de los que pienso que eso no es una debilidad, una fortaleza. Nosotros vamos a tener que buscar acuerdos, si no, no hay ley posible. Y el momento de tensión, cuando el kirchnerismo sale con los carteles, ¿no? Porque era el tema de la inflación. Fue cuando Macri dijo que la inflación fue provocada intencionalmente por el kirchnerismo. Macri entendió que hablar de la herencia le abrió un crédito hacia la sociedad. O fíjate, Macri sacó 32 en la primera vuelta y 51 en la segunda. Le tenía que hablar a esa franja que está en el medio para mantener su base política cohesionada. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a decir la inflación la generó el kirchnerismo a propósito, se levanta el kirchnerismo que había pegado esos famosos carteles que decía Macri habla de Caputo, sí. Macri habla de Calcaterra, igual Macri la inflación. Circo. Lo que digo es, creo que el discurso estuvo muy bien con la parte de la herencia, creo que hacía falta, pero le faltó cuál es la definición del plan antiinflacionario de Macri, teniendo en cuenta que hoy el dólar llegó a 16,10. Carolina, buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Mirá, yo creo que fue un discurso muy pobre y claramente provocador, y me parece que sí coincido con Macri en que es una pesada herencia la que le dejamos. Dejamos un país desendeudado, un país con un alto nivel de inclusión social, y dejamos un país con casi pleno empleo. Con aciertos y errores es muy difícil superar para Macri estos 12 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera vez, me parece, déjame terminar de hablar que quiero desarrollar esta idea. Es la primera vez desde el retorno de la democracia, y en esto va a coincidir el compañero diputado Negri, que un gobierno deja a otro un país funcionando. Digo, Menem recibe un país con hiperinflación, De la Rúa recibió un país con hiperdesocupación, y Néstor recibió un país en default, un país quebrado. Esta es la primera vez que hay un traspaso de un gobierno a otro, de otro signo político. A ver, ¿por qué? Porque está faltando la verdad, porque se está olvidando un periodo. Se está olvidando que antes se olvidó Duhalde, Labaña, ese estuvo en el medio, ¿se acuerda? Porque Néstor Kirchner asumió en el 2003. Si vamos a hablar con la verdad, recordemos que en el 2001, acá de hecho hay un integrante, estuvo Duhalde, ¿se acuerda de Duhalde? Estuvo. ¿Puedo hacer una ayuda de memoria? Aldo. Yo era presidente del Banco Central cuando se fue Duhalde. Claro. Nosotros le dejamos al kirchnerismo un superávit de la balanza comercial de 16.570 millones de dólares. Ellos entregaron un déficit de 3.100 millones de dólares en el 2015.
Desde el 99 que no ha habido un déficit en la balanza comercial en la Argentina. El kirchnerismo lo hizo. Nos dejó un país sin dólares, un país con una fuga terrible de capitales, y hoy cuando la gente me pregunta ¿por qué faltan los dólares? Le digo, muchachos, en el 2015 hubo déficit de dólares. Vendimos menos de lo que compramos. Se le entregó un país con el 3 al 4% anual de inflación. Ellos entregaron un país que es el tercer país con más inflación en el mundo, con un pico de inflación del 38% en el 2014 y un 30% en el 2015. Cuando todo el mundo, por la caída del petróleo, está en baja la inflación, salvo en la Argentina. Entregamos un país con el 3% de superávit fiscal primario. Pero no es lo que dice acá. Entregaron un déficit fiscal primario del 7% del PBI. Nos dejaron un juicio de los holdouts que nos costó 15.000 millones de dólares, con desacato, con embargos de los fondos que no se pueden realizar. Nos dejaron un nivel de pobreza del 30% y una industria que nunca pudo superar el 18%. Aldo, pero no es el país que estaba diciendo acá Esos son los números Yo creo que objetivos. la única verdad es la realidad. La realidad es que en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina se discutía en paritarias libres el aumento de salarios, y hoy se está discutiendo cómo se defiende el empleo para no perder el empleo, y hay ya 100.000 despidos entre el sector público y entre el sector privado. Digo, claramente la política del gobierno de Macri es una política de ajuste que va a llevar a una recesión. No tiene sentido. Que va a llevar a una recesión. Bueno, esa es mi opinión respecto a las políticas que está llevando adelante, las cuales nos preocupan muchísimo. Nosotros en 12 años no tomamos una sola medida en contra del pueblo, de los trabajadores y de los sectores vulnerables, y las únicas medidas que ha llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri es la transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía. No dejen terminar de hablar. Más largo, dejen que también hablen otras voces. Si ella quiere decir lo que se le ocurra, está invitada. Dejen que termine de decir lo que quiera. Estimada diputada, usted tiene un cargo diferente al nuestro porque supuestamente son elegidos para manejar información un poquito más calificada. Sí. Me parece que no es una cuestión de fe, es una cuestión de realidad la política. Entonces una gestión que no tuvo INDEC, que inventó todo, no es cierta. Hay que ver qué es verdad y qué es mentira. Y además otra cosa, cuando ustedes hablan tanto de los pobres, que los utilizan, me parece que tienen que tener cuidado en dos puntos, porque la inflación es un ajuste de 7 años todos los meses en el bolsillo de la gente, por más paritaria que tengamos. Y segundo, se lo dejo para que lo piense, la corrupción. Cuando uno tiene al lado un montón de personas que hoy están observadas por corrupción, que significa afanar, uno tiene que mirar, porque en definitiva está perjudicando. Si yo le doy 2.000 pesos a una persona pobre, no le estoy solucionando la vida. Me parece que hay que ser un poquito más acertado en dos términos: inflación y corrupción, para no hablar de los pobres y usarlos. No, te cuento lo de corrupción que me parece interesante en ese sentido. Se habla mucho, y Macri yo veo que habla de combate del narcotráfico, de la corrupción, y no sé si ustedes saben que la semana pasada se ha desmantelado un organismo muy importante de que combate las ganancias provenientes de ilícitos, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera. Se ha desmantelado y han echado a la abogada que hace 13 años trabaja, desde antes de nuestro gobierno, que trabaja en ese organismo, que es la que firmó las resoluciones sancionando al HSBC, que es el principal banco evasor. Sí, pero se le fueron es el muchos responsable narcos en el país con 15 camionetas y demás. Pero me dejás terminar la idea, por favor. Me dejás terminar la idea porque es un dato concreto. Acá lo dijimos como dato concreto. Los bolsos de dinero eran grandes, ¿no lo veían ellos? Despidieron a la abogada que sancionó al HSBC. Y hoy la vicepresidenta de la UIF, nombrada por Macri, es la abogada del HSBC. Del estudio de abogados del HSBC. Entonces digo, hay cosas que están mal. ¿Y cómo vas a combatir el narcotráfico y la corrupción si vos a los principales evasores, que son los bancos, estás desregulando y estás desmantelando el organismo que tiene que controlar? Eso es preocupante. Y es preocupante que en el Banco Central también desmantelaron otra área, que es la de intermediación financiera, que es otra área importante para controlar a los principales lavadores. Entonces, hablas de corrupción, entonces no se condice en Macri las políticas de gestión con el discurso de combatir el narcotráfico y la corrupción. Waldo, buenas noches. Muy bien. Lo escucho. No hay mucho por hablar. Hay un momento que hay que unirse y hay un momento que hay que discutir. Yo veía hoy, por ejemplo, cuando en la Cámara Mauricio, el presidente, anunció que va a sacar el IVA
a los productos básicos de la canasta familiar y estábamos, cambiemos aplaudiendo y la oposición se quedó sentada. Digo, no es todo ideologizante, el arroz cuesta lo mismo para todos, entonces me parece que hay momentos donde hay que dejar de discutir. Yo respeto a la diputada, pero la verdad que y tiene derecho a hablar y bienvenido y que hablen y hoy silbaron al presidente y mañana el presidente no va a salir en las redes sociales. Disculpame, nadie silbó a Macri. Nadie, en ningún momento. bueno, déjame terminar, que yo te escucho. Por Dios. Mañana Macri no va a salir en las redes sociales, ni en su Twitter, ni en su Facebook, ni en 678, ni acá, a hostigar a aquellos que lo silbaron. Eso es una verdadera democracia. Fue peor que silbar. Y hablar de corrupción desde lo que estamos viendo que ha dejado el gobierno anterior, que donde abrimos un ropero sale un muerto. A veces es mejor quedarse callado y pasar por distraído y no hablar y hacer un papel. ¿Débora? Ahora, yo decía, más allá de si fue un silbido, ¿no? Los carteles, los dirigentes del Frente para la Victoria, supongo yo que querrán tener a sus líderes que están presentando esta batalla, como la llaman, la resistencia frente a las políticas económicas de un gobierno que no defiende a los trabajadores. No entiendo esos líderes que terminan escondiéndose. En lugar de ir a dar la batalla y apoyar a quienes se supone que están luchando por esos ideales, se esconden en la casa. Máximo Kirchner hoy quedó escondido. Juan Carrió no iba nunca Máximo tampoco, Kirchner. Y basta de circo, basta de circo, Debo. En otro lado. En las instituciones, yo creo en que, el Parlamento. A ver, Gustavo, sí, por favor. No, un minuto, que no han hablado los cosa invitados. que nosotros hemos por favor, escuchado. No he hablado. Sí. A mí me parece que la construcción discursiva de Macri realmente es excelente. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me gustó el discurso, pero la construcción que hace es la demonización de un sector de la política. Creo que fue muy injusto con los 12 años que pasaron. La herencia del neoliberalismo fue brutal en la Argentina, que no es lo mismo que decir la herencia de Duhalde, porque fue el que comenzó el proceso de, digamos, recomposición de la Argentina a partir de que la Argentina estalló por el aire. Apagó el incendio. Sí, empezó a apagarlo. Empezó a apagarlo con grandes políticas a través de la baña que luego se continúan. Yo quiero decir que Piñanelli plantea algunos datos, pero faltan algunos, que era el dato de la desocupación y el dato de la pobreza al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, que no es herencia de Duhalde, digo, es herencia de 12 años previos a Duhalde de neoliberalismo, que son los que cambiaron en la Argentina, digo, la desocupación del 25 al 6,5. Ahora, ¿por qué digo que la construcción es muy buena? Él plantea 3 temas, Macri, en su discurso. El primero es, vengo a unir a los argentinos. El segundo tiene que ver con, bueno, ahora me estoy olvidando de... el narcotráfico. No, el tercero es el narcotráfico. Pobreza cero. Y el segundo es pobreza cero. Y la unión de los argentinos. Si viene a unir a los argentinos, fue un discurso agresivo para un sector que no contribuye a unir a los argentinos. Segundo, el de pobreza cero se complica porque las medidas económicas que ha tomado de una devaluación del 60%, que no es devaluación sino sinceramiento, y el aumento de las tarifas, va a impactar porque va a acelerar la inflación que ya venía. Entonces, más los despidos. Yo creo que construye algo que por ahora no se da. Lleva 75 días. Obviamente, falta mucho, pero esas políticas y ese discurso, la verdad que no me gusta. La primera prueba, más allá de todas nuestras opiniones que están bien, la primera prueba de fuego que va a tener Macri en ese congreso, que hoy una parte lo silbó, otra parte lo aplaudió, va a ser los fondos buitre. Ahora ya, tiene tiempo hasta el 14 de abril. Si el 14 de abril no consigue que el peronismo disidente, el peronismo amigo, el peronismo más moderado, con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey, con Diego Bocio, le dé quórum primero y acompañe después, primero el levantamiento de la ley Cerrojo y después el cambio de la ley de pago soberano, se le va a complicar el resto de todas las otras votaciones. Necesita levantar la ley Cerrojo para poder hacer una oferta superadora a el 7% que no entró al canje de la deuda. Y necesita cambiar la sede, que está solamente en Buenos Aires o en París. Entonces, ahí vas a ver como primer test de fuego si le va bien o no, y ahí va a estar el Frente Renovador diciéndole que sí o que no, va a ser clave. Sí, nosotros estamos trabajando ya desde hace una semana. Yo personalmente tuve reuniones con parte del equipo económico, con el ministro y su gente, analizando esto. Todavía nos faltan detalles. Mañana hay una reunión con Sergio Massa y todo su equipo económico y el equipo económico para que nos den información detallada de cómo es el acuerdo. Hay todavía puntos grises, puntos oscuros. Nosotros tenemos un dato, que hay algunos números que de lo que dijo el gobierno, algunas cosas que no nos cierran,
pero bueno, esperemos dilucidarlos en estas reuniones. Hay una vocación del Frente Renovador y de un sector importante de la política de tratar de ayudar a salir adelante, pero hay que discutir costos, plazos, características. A ver un minuto, que lo tenemos al diputado. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, lo quiero escuchar. ¿Usted es ex-kirchnerista? No. Yo fui peronista, sigo siendo peronista, y lo que hemos creado en esta instancia es una herramienta dentro de lo que es un proceso de vida en democracia, digamos. Yo coincido en la visión de Piñanelli, pero yo creo que va, como decía acá el amigo, la cuestión de la deuda externa, que tenemos que analizarla en profundidad, ¿no es cierto?, garantizando que no le siga costando al país más divisa, más esfuerzo y más costo social, pero también tenemos que analizar la cuestión de la deuda interna. Por eso digo, yo creo que el proceso de desendeudamiento que vivió el país, es decir, tiene origen justamente en la gestión de Duhalde, fruto de una pesada herencia, por ejemplo, en los bonos FRAN que heredó ya que citaba del la propio palabra gobierno de la Rúa. Entonces, es decir, a partir... A ver, escúcheme, porque ya que citaba la palabra herencia, que se ha hablado todo el día de herencia, ¿sienten que el presidente fue agresivo con ustedes? Yo creo que perdió la oportunidad. Yo creo que tenemos que mirar aquella imagen de Perón y Balbín. Yo creo que perdió la ocasión de convocar realmente con un programa de unidad nacional y concertación y de acuerdo social, económico y político para fortalecer la vida en democracia y garantizar la gobernabilidad. ¿Es verdad o mentira lo que dijo? Porque si no estamos... verdad, pero el problema no es... vinimos a hablar para adelante, tenemos que necesariamente ir atrás, nadie quiere dar marcha atrás, pero 12 años tuvo, 2003 hasta el 2006 pasó una cosa en la Argentina, y después pasó otra, del 2006 al 2007 en adelante. Y desapareció el INDEC, y como dijo Piñanelli, y se metió la inflación debajo de la alfombra, y el superávit gemelo desapareció. Pobreza. Del 2003 al 2014, pero acá todavía se está fumaron desaparecido el INDEC, 114.000 millones de dólares de reserva. Pero se discutía en paritarias el aumento de salario. Al 2015, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, claro, con los precios internacionales más altos que vivió. La pérdida de la oportunidad ya no es un problema de tirarse con un palo con nadie. No sé si va a tener otra oportunidad la Argentina macroeconómica con esa característica en el mundo de crecimiento. Entonces, cuando el presidente habla hoy, es la Argentina que está hoy, no la del 2004, la del 2005. o la del 2003. Esto se tendría que saber. Esto se tendría que saber. Finalmente, perdón. Y no por un gobierno y otro. Más hay una cosa. ¿Tendría que haber una ley para terminar con esta payasada? Que cuando tenemos una transición, un gobierno no le da al otro los datos, porque salvo Randazzo y algún otro ministro que... Bueno, es una vergüenza. Entonces tiene que haber una ley, porque la Argentina no es de un gobierno ni de otro, para explicarle a la gente en qué cuadro de situación está. Quiero concluir con algo lo que dijo Piñanelli. El jueves va a ir el ministro con el equipo económico al Congreso, a la Comisión de Presupuesto y de Finanzas, a volcar toda la información frente a los legisladores. Nosotros estamos apurados, pero no atropellados. El país necesita resolver este problema, pero no con las luces apagadas, sino bien encendidas. Son 15 años que llevamos. Y fíjense ustedes que de aquel canje del 2005, que se acompañó, que actuó con inteligencia el gobierno, inclusive en ese momento con la ley Cerrojo, para trepar el 66%, que era el piso que necesitábamos por el acuerdo con los bonos, y llegó al 76%. Después en el canje del 2010, que volvió a hacerse lo mismo y se volvió a implantar la ley Cerrojo, a partir de ahí yo creo que el gobierno hace un clic político. Claro. El gobierno había venido con una tasa de crecimiento del 6, 7, 8%, teníamos 42.000 millones de dólares nosotros reserva, y se nos habían caído a 24.000 millones, y el gobierno hace un clic y se sube al relato. Y empieza a pagar por el discurso. Y empieza a sostenerlo a cualquier precio. Ahora porque dijiste 678 y saltó Brancatelli. Yo creo que sí fue un discurso violento. Porque, a ver, la premisa de Mauricio Macri era unir a los argentinos. Cuando uno dice unir a los argentinos, y en esta unión, es contemplar todo, lo bueno y lo malo. Pero que en el discurso no habló nada de lo bueno. Por ejemplo, Hollande lo llevó a recorrer la herencia, todas las cosas que hizo buena el kirchnerismo. Pero digo, no dijo nada de lo bueno que pasó. Solo se dedicó, Piñanelli decía que había que mirar para el futuro, se dedicó la mitad de su corto y mal leído discurso
a criticar al kirchnerismo. Se olvidó de hablar de los millones de jubilados que se pudieron jubilar, la gente pudo acceder humildemente a su casita con el Procrear, la asignación universal por hijo, de la SAT. Perdón, tenemos mucho tiempo. Déjame un pequeño no vuelvo más, Abran los kirchneristas una escuela de discurso manso y tranquilo, porque es lo que más supieron hacer durante 12 años. Más hablar tranquilo porque si no me retan. La idea era respetarnos, hay tiempo y aparte si no me retan que grito y lo quiero decir con tranquilidad. No, de verdad, lo quiero decir con tranquilidad. Entonces, quiero simplemente notar una diferencia breve de lo que hubo entre Cristina y Mauricio Macri, que ya no es lo mismo. Lamentablemente vamos hacia la muerte de la política. ¿Por qué? Gracias a Dios. Hay una diferencia en 365 días. Yo estuve en la plaza el 1 de marzo del año pasado. También llovía y mucho. Y hubo más de 400.000 personas. Hoy había un grupito. 100, 200, 300, 500 personas. 4 horas de discurso con sentimiento, con convicción, con entendiendo, creyendo y sintiendo lo que dice Cristina. Y respeten un poco, viejo. Te leo 3 frases para que no seas pero déjame terminar, porque... A ver, cerrá. Tenemos hasta las 12, déjame tener una idea. Entonces, digo, Cristina, hablando 4 horas, pero con cada punto lo fue desarrollando y explicando minuciosamente, pero con contenido ideológico y político. Porque esto es política, esto no es una empresa. Lo único que hizo Macri hoy fue tirar títulos, frases hechas, que la gente quiere escuchar, como en campaña. Y nos mintió. Afuera están reprimiendo a la gente. Y nadie lo dijo. Fue un discurso cargado de hipocresía y de cinismo. A ver, sí. ¿En qué país viví? No, que yo también estuve presente el 1 de marzo del año pasado. La presidenta estuvo a 1 centímetro de decir que hubo un autoatentado en la Embajada de Israel y en la AMIA. Lo dijo, lo dijo Perdón, eso lo dijo Adolfo Vázquez, miembro de la Corte en el gobierno de Menem. ¿Qué tiene que ver? Antes ya tenía razón. 399.000 personas de diferencia en la plaza. 399.000 personas de diferencia en la plaza. La verdad. Termina Borenino. Ni lo van a respaldar al presidente de la plaza. Termina Waldo, por favor. La verdad, Brancatelli, adelante. Yo vengo de una historia familiar donde la mayoría no siempre ha tenido la razón. Y te quiero decir que también el 1 de marzo del año pasado la presidenta exhibió, por ejemplo, 2 documentos que lo vinculaban a Nisman con un estado irracional que fueron fraguados por el juez Rafael Casas. Así que no me hables de lo que es la violencia del estrado estatal porque la presidenta se encargó de dividir a los argentinos. Y yo lamento que no te haya gustado el discurso. Pero entiendo que a vos no te haya gustado el discurso, explica un poco la historia de esta Argentina en los últimos tiempos. Igual digamos algo, Santiago, en relación al comportamiento, porque la verdad que no estamos de acuerdo, digo para afuera, ¿no? Si hablamos de unir a los argentinos y dentro del recinto vemos el papelón de hoy, la imagen que dan ustedes, que son los diputados, los senadores, hacia afuera es lamentable, pero también hay que marcar que este tipo de conductas se dieron cuando los oficialistas de hoy eran opositores. La doctora Carrió faltó a un montón de asambleas legislativas. Eso hay que marcarlo. En tratamientos de leyes importantes, la oposición, no teniendo el número suficiente, se levantaba y se rajaba y no participaba ni siquiera del debate. Entonces marquemos lo de hoy, es lamentable, atrasa, papelón, pues ni con cartelitos, no está tan mal, pero gritos, abucheos, es de un nivel intelectual lamentable. Pero la oposición tuvo hasta hace poco conductas parecidas. Vamos a hablar con Félix, que estuvo ahí. ¿Cómo anda, Félix? Buenas noches. Bueno, ¿cómo viviste hoy? Sí, la verdad todo lo que aconteció. Para nosotros, como pueblo indígena, ha sido histórico de poder estar aquí participando de este evento tan importante para el país. Y nos preocupa mucho, como siempre, tratamos de ver una manera muy optimista, porque acá se está discutiendo dos modelos de gobierno, pero nosotros siempre estamos afuera en esta discusión, porque ni siquiera se nombró la problemática de los pueblos indígenas, y nunca nos dan cuenta de que existimos, que somos los más marginados de este país y estamos esperanzados de que estas cosas se mejoren, porque tanto el anterior gobierno nunca nos dio la importancia de nuestra problemática y este gobierno nos convocan para poder acercarnos, para aparecernos en los medios, pero no nos da la solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Es seguir esperando de que estas cosas pueden cambiar. Es importante igual tu visita ahí, porque, sí, es importante porque estando ahí es como escuchar esta discusión. Nunca estuve ahí en el recinto donde los legisladores, que debería ser ejemplo
de discusión de una política... Están representando al pueblo, ¿no? Que son elegidos por el pueblo y demuestran esa... ¿Qué te da un poco de vergüenza, algo? Me asusta. ¿Por qué? Porque no, el presidente pide la unidad de los argentinos. Y adentro, donde se hacen las leyes, están en una postura diferente. Y nosotros, que estamos ahí tratando de acercarnos hacia el Estado para poder ver qué solución le pueden dar a los pueblos indígenas. Porque mientras que se discute esta política, se va muriendo gente. Me están mandando mensajes que gente que no tienen remedio, no tienen agua, no tienen absolutamente nada. Y nosotros seguimos esperando. Y ese gesto creo que se tiene que dar porque Macri se ha comprometido de dar solución a esta problemática, pero hasta ahora estamos esperando. Ojalá que estas cosas se puedan mejorar porque es muy importante que los gobiernos tienen que dar importancia a la problemática por supuesto. indígena. Yo veo en la foto, o en la toma, Félix Díaz y al lado Adolfo Pérez Esquivel. Y yo quiero rescatar a Adolfo Pérez Esquivel porque él escuchó el discurso, acompañó, es Premio Nobel de la Paz y él, por ejemplo, él pidió la libertad de Milagro Sala, se opuso a los despidos y sin embargo cumple su rol institucional. Ojalá, si uno critica el discurso, yo lo critico el discurso porque no me gustó. Ahora, no agredan si no me gustó el discurso. Respetemos la disidencia. Adolfo Pérez Esquivel hizo lo que tenía que hacer y cuando tiene que opinar de determinados temas, apoya algunos y cuando tiene que estar en contra de otros, está en contra de otros. Ese es el aprendizaje. Porque recién me sé que le había parecido violento el discurso. No, la verdad que los kirchneristas planteen una clase de discurso tranquilo me parece casi cómico, pero yo lo que creo es que hay que salirse de la lógica de Disneylandia y el tren fantasma. O sea, unos te venden Disneylandia y el país terminó el 10... O sea, el 10 de diciembre terminó un país que era perfecto, según los otros, terminó un país que era abominable, empezó un país que es perfecto o empezó un país que es abominable. Y la verdad que es el mismo país, es la continuidad del mismo país, donde muchas de las decisiones que se tomaron en esos 12 años y medio se tomaron de consenso. O sea, acá hubo una ley de medios con mayoría absoluta, hubo una nacionalización de YPF con mayoría absoluta, no solo kirchnerista, hubo una ley de YPF, hubo la ley de las AFJP, o sea, hubo una situación de consenso, de gobernabilidad de la Argentina por temas estratégicos para el país, por lo menos en ese momento considerados estratégicos, que no solo fue llevado por el oficialismo de entonces o por la mayoría automática del oficialismo. Yo lo que creo es que a falta de historia en la inauguración de un periodo, de un año parlamentario, Macri tiene la necesidad una vez más en la Argentina, y esto ya sucedió. Lo que pasa es que 12 años y medio, y esto es demasiado 12 años y medio, hay que estar haciendo un ejercicio de historiador todo el tiempo para acordarse cómo eran las cosas en el inicio del proceso. En el inicio del proceso, Duhalde no había recuperado la Argentina en su totalidad. Duhalde, se termina la ambición política de ser Duhalde el candidato a presidente y no tener que ir a buscar a De la Sota o a Felipe Solá o al mismo Mauricio Macri o finalmente a Néstor Kirchner, porque asesinan a Costecchi en Santillán en el puente de Pueyrredón. La policía, primero es una represión, un enfrentamiento armado entre patotas que están alzadas pidiendo comida, pidiendo trabajo, pidiendo lo que pedían los movimientos sociales. Y por la labor del periodismo se descubre que lo que fue una persecución salvaje y un asesinato. Eso termina el proceso político de Duhalde, o sea, la consecuencia violenta de la crisis social y la represión brutal del aparato del Estado a esa crisis social. Perdón, Macri arranca el discurso de hoy, yo me quedé mirándolo así, prácticamente dice el momento de peor y menor credibilidad de las instituciones políticas, de las instituciones de la Argentina. Eso es falso. El momento de peor credibilidad de las instituciones argentinas era cuando estaba la gente, porque le robaban la plata en los bancos, no tenía comida, venía caminando por Rivadavia para llegar a la Plaza de Mayo, y lo que se decía era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Ese fue el momento de peor credibilidad. Entonces, yo creo que, termino con esto, yo creo que hay que celebrar ciertas cosas, porque si no, no hay continuidad posible y no hay conversación, no discusión. La discusión tiene que existir, pero el ámbito tiene que ser de conversación. 12 años y medio terminan con un sistema político en funcionamiento, donde hay un congreso donde hay folclore, hay cartelitos,
y hay, qué sé yo, una estrategia de supervivencia, me parece a mí, del cristinismo puro y duro en el Congreso. ¿Supervivencia? Que ve, sí, de supervivencia, porque ve, no que están dividiendo taca, mitad y mitad, porque yo creo que Piñanelli no acepta eso de que están dividiendo. Ellos están consensuando con el gobierno y no están en el gobierno, y no sé qué opina Piñanelli de los 15 años de problema del default, porque el problema del default fue toda la vida y nadie lo resolvió, y un economista como Roberto Labaña, que son parte más o menos del mismo equipo, estuvo en parte de la solución del problema, primero analizándolo con Dualde y después resolviéndolo con Kirchner. Entonces paremos de Disneylandia y el tren fantasma, porque la que se confunde es la gente, la calentamos al pedo y no hay, o sea, lo único que te queda es decir Macri se queda sin laburo, como está pasando ahora. Yo quería volver al tema de Félix Díaz y me pareció muy conmovedor, por un lado, verlo a Félix ahí, y si bien es cierto que no hay ninguna duda que es una diferencia que él por lo menos haya sido invitado por el gobierno y esté ahí, la realidad es que todavía no pasa nada con los pueblos aborígenes, y me parece que es una deuda que tenemos todos, y muy rápidamente nos fuimos del tema, lo vimos a Félix, dijo 2 palabras y seguimos hablando del problema, y nos olvidamos de un problema que es muy viejo, y hay mucha gente sufriendo, pero sufriendo terriblemente. El gobierno anterior pasa, Gaby, que hay tantos temas, los ha matado a tiros, frente al silencio de Cristina, y hay gente que se muere de tuberculosis cuando se cura con penicilina. Eso está pasando ahora. Entonces me parece que no tenemos que dejar pasar eso y tenemos que comprometer al gobierno de Macri, que no solamente lo invite, sino que haga lo que tiene que hacer. Pidámosle a Macri que no lo lleve de adorno y que le resuelva los problemas. Que hoy en el discurso se le pasaron varios temas, entre ellos lo de comunidades originarias, pero también el tema de género. Digo, la violencia de género es otro tema para el cual requerimos una urgente política de Estado, porque día a día se agravan y son más la cantidad de feminicidios que ocurren. Nosotros como Frente para la Victoria fuimos muy respetuosos, digo, la manera de manifestarlo fue a través de consignas en los carteles, en ningún momento se lo silbó, en ningún momento abucheamos, porque realmente nosotros queríamos escuchar el discurso respetuosamente. Y lo que yo quiero decir es que Macri habla mucho del diálogo, del consenso, pero hay persecución política, ideológica. ¿Me deja terminar de hablar, por favor? Yo miro gritos. Hay persecución política, ideológica de los trabajadores en el Estado. Y también hay presos políticos. Digo, Milagro Sala hoy es la primer presa política del gobierno de Mauricio Macri. Hoy se cumplieron más de 40 días que está detenida sin procesamiento. Es decir, está privada ilegítimamente de la libertad por un juez en la provincia de Jujuy en complicidad con el gobierno de Gerardo Morales. Vamos a explicar por qué está presa Milagro Sala, porque, por favor. Milagro Sala, hay que leer más, Milagro Sala está presa por desvío de fondos destinados a viviendas sociales. Estamos hablando de 70 millones de pesos por mes. Se comprobó mediante un video que faltan 32 millones de pesos. ¿El video comprueba eso? Sí, el video comprueba. Sí, el video comprueba que Shakira, la señora Mirta Rosa Guerrero, fue a la sucursal del Banco Nación en la provincia de Jujuy. Retirar dinero en efectivo no es delito. Si me dejaba hablarte cuenta. No es delito, no hay delito. Pero está procesada. Si me dejaba hablarte cuenta. No usarlo para lo que se debe usar. Sacó la plata autorizado por el municipio de San Salvador de Jujuy, por el Instituto de la Provincia para la Vivienda, autorizado por Planificación Federal, y esa plata nunca llegó a destino, porque esa plata era para viviendas sociales. Si vos sabés dónde está la plata, estaría bueno que lo cuentes. Te cuento lo que yo tuve en Jujuy. ¿Dónde está la plata? ¿A vos te parece, un minuto, ¿a vos te parece que esa millonada se puede sacar así nomás? Te cuento, mira. Pero se puede sacar a una persona, vos podés ir al banco y sacar esa plata. Santiago, vos como Estado podés hacer casas a través de cooperativas o a través de empresas. Nunca he visto una persona que pueda sacar la plata así de un banco y hablando por teléfono dentro de un banco. Sí, a ver, pero no es delito. O sea, sacar la plata en efectivo no es delito. A ver, yo lo que creo que es importante, digo, acá hay una persona detenida sin procesamiento. Vos cuando te indagan, tiene que un juez resolver la situación procesal. Milagro Sala no le dictaron procesamiento, no tiene falta de mérito ni sobreseimiento. Es decir, está detenida y se está analizando si hay prueba. Es decir, todavía no hay prueba. O sea, para que una persona esté procesada tiene que haber prueba para efectuar el procesamiento. Por eso nosotros decimos que está privada ilegítimamente de la libertad. Esa plata que le fue girada en el mes de diciembre, digo, hay informe de la auditoría que firmó Leandro Despuy, que era el presidente de la auditoría, que es de la UCR, donde en los informes de auditoría dicen que no hay ninguna irregularidad en los fondos que fueron utilizados. El informe es anterior a eso, está diciendo cualquier cosa. La diputada tiene una responsabilidad, no podemos decir estupideces, se lo digo con todo respeto. Acá Ricardo Echegaray, ¿usted lo conoce?
¿Qué cargo tiene Ricardo Echegaray Es el presidente actual de la auditoría, Bueno, sí, claro. firmó lo que está pasando en Jujuy. Es la plata que se le envió en diciembre que pone la plata campo y la de nada. protesta. El fiscal que habló en la causa no que usted hicieron tal vez la no obra lo en conoce, 180 días, pero está tiene plazo observando para hacerla. 780 millones de pesos de irregularidades. Yo no puedo entender cómo no huelen corrupción y defienden cualquier cosa. Pablo, ¿está Sea quien procesada? sea. ¿Está procesada Milagrosana? No, está bueno, detenida. no está procesada. Perdón, está Sí, detenida. Ella pero... puede estar imputada, pero no puede estar detenida si no, No le está preocupa. procesada. Es mentira. Primero le quiero explicar a la diputada que quizá como tantos años de kirchnerismo se han olvidado de la división de poderes. Una decisión de la justicia, sea de su agrado, no es una decisión de la justicia. No, y juez el no puede presidente hacer lo que Macri no quiere. debería No. tener injerencia en presente una ningún nota. juez, ni para sacar un preso ni para meter un Que preso. apele, Porque que si apele. yo como periodista Claro. denuncié durante el kirchnerismo que el avasallamiento de Cristina y del Poder Ejecutivo sobre los jueces fue constante, a Budú le sacaron a la juez Rafeca, le sacaron al procurador Ricky, es una decisión de la justicia. Ahora, es cierto que no hay un procesamiento, pero No, ¿sabe no hay usted, procesamiento. que quizás sea abogada, que la prisión preventiva existe? El juez podrá, Solamente si hay mientras se sustancia el proceso, procesamiento, solamente si hay considera que procesamiento, se eso puede es lo grave. entorpecer. Estamos cierto. violando convenios internacionales que No es suscribió correcto. nuestro país. No es Estamos correcto. violando todos los convenios de derechos humanos por esa privación ilegítima de la libertad. Ese es el tema. Los jueces no pueden hacer lo que somos quieren muchos, con diputada. las personas, porque las personas tienen noche. derechos y garantías según la A Constitución. ver, Este sí. programa. Pero en realidad está pelado inclusive la detención y está en la Cámara. Lo que no dice mi colega es que los jueces hace 30 años que han sido designados por el gobierno anterior. Son los mismos. No tiene nada que ver absolutamente el gobernador. Como me parece a mí, no comparto la idea de que hay que ir a la casa del presidente a pedirle libertad, hay que ir a tribunales. Claro. No a la casa del presidente. Pero es que nos olvidamos Y en de la segundo división de lugar, poderes. lo de Jujuy es el final de un modelo de un Estado paralelo a otro Estado. Eso fue lo más serio. Se construyó a un gobierno peronista un Estado paralelo en manos de Salas en Jujuy. Eso le pasaba a Fellner. Tenía más plata y más presupuesto y discrecionalidad Santiago. que nadie. Entonces, es discutir lo obvio, que es lo más difícil. Y segundo, algo que dijo Zunino que creo que es muy importante. Digo segundo 3 veces ya. Sí, ¿sabe cuál es? Que el kirchnerismo trajo a la Argentina una teoría que medio se había perdido, y es el principio fundacional de este país. Cuando yo llego, las cosas comienzan. Bueno, eso pasó con Antes Menem no también. existía, y el país es un proceso, esa es la verdad. Soy Mirta como sí. No, yo quiero decir que hay algo que también ha instalado el kirchnerismo, que es el relato de que no hubo desocupación. Yo creo que le ha cambiado el nombre y ha perpetuado la desocupación, porque cumplió muy bien con su función social después del 2003, cuando contuvo muy bien Néstor Kirchner socialmente a los que no tenían trabajo. Pero yo no conozco a nadie que haya tenido un plan social que lo necesitaba, que el Estado debía dárselo, y lo haya reconvertido en el empleo público. Nadie. O sea, cada vez tenemos más planes sociales y nadie estuvo pensando en esto. Así que por más que la organización internacional también lo hizo. Sí. Macri no, pero parate porque nos olvidamos de las cosas. Cuando la Argentina estaba en crisis, no había trabajo y la gente cartoneaba, robaba comida, sacaba comida de los tachos de basura en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires fue el que organizó a los cartoneros. Cosa que antes de este proceso no considerábamos trabajo. Cartonear no era un trabajo legítimo. Déjame terminar. Se convirtió en un trabajo legítimo. Déjame terminar la idea. Ordeno. ¿Tenés lo que pasó hoy? A ver si fueron silbidos, no fue recibo. Bueno, se ha dicho de todo. La diputada dijo que no hubo silbido. No. A ver qué pasó. Silbidos